Si usted está buscando un modelo o diseño de plano de casa que privilegie el número de dormitorios en desmedro un poco de los espacios compartidos o sociales, creo que este modelo o idea de vivienda será una buena candidata a tener en consideración. Su modelo de arquitectura tradicional hace que este plano de casa tenga un alto rango de eficiencia en su función, la que sería la finalidad de albergar a un gran número de habitantes, pero sin tener una casa muy grande. Por lo tanto, estamos frente a un modelo de vivienda pequeña, económica y que permite vivir cómodamente en familia de unos 5 integrantes como máximo. Vamos entonces ahora a ver cómo se distribuyen sus ambientes en el interior en la siguiente vista en planta. Su planta nos revela entonces que este modelo o idea de vivienda cuenta con un total de 3 dormitorios, todos ellos muy similares en dimensiones. Y hay que tener en cuenta que el modelo inicial de este diseño solo considera 2 cuartos, pero se proyecta una futura ampliación en esta zona de aquí para contar con un total definitivo de 3 dormitorios tal como lo vemos en este momento. Sus servicios higiénicos están integrados aquí, todos en un solo cuarto de baño completo, el cual es de uso compartido para todos los habitantes que pueda tener esta casa. Y por último, lo que le mencionaba al principio, este diseño de vivienda privilegia el número de dormitorios por sobre los espacios compartidos, pero de igual manera tenemos aquí un espacio pequeño para la sala de estar, para el comedor principal y también para la cocina. Su función principal es albergar a un buen número de habitantes sin que la vivienda sea muy grande. Con un total de 3 dormitorios, creo que este modelo de casa cuenta con un alto estándar de eficiencia considerando esta finalidad. Pero ahora a mí me gustaría saber lo siguiente. ¿Qué le ha parecido a usted este diseño o idea de plano de casa? No olvide que si le ha gustado o parecido una buena idea, puede usted premiar al video con un me gusta. Y si además usted tiene alguna opinión, sugerencia o quizás alguna observación al respecto, la puede escribir más abajo en la caja de comentarios. Por otro lado, si usted desea tener este diseño de casa para su inspiración o quizás tomarlo como base para su propia idea de plano de casa, lo puede descargar totalmente gratis. Para eso solo debe seguir el enlace que dejaré en la descripción de este mismo video y también en el primer comentario fijado. Allí, en verplanos.com, usted lo podrá encontrar tanto en formato DWG, que es para AutoCAD, así como también en formato PDF y descargarlo fácilmente. Y bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad de darle las gracias por venir a ver, comentar, dar me gusta, compartir o quizás simplemente a disfrutar del contenido de este video. Sin duda, este canal no sería nada sin su visita, así que muchas gracias. Ahora bien, por mi parte comienzo a despedirme, así que le mando un gran saludo afectuoso a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video. Bueno, ¡hasta pronto!